La contabilidad gubernamental es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y sea un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos. ¿Qué es la armonización contable? La armonización contable es un proceso que inició en el año 2009 con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad técnica publicada por el Consejo Nacional de Armonización Contable. En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la armonización contable surge de la necesidad de contar con información comparable y consolidada en materia contable, presupuestal y programática, destacando sus beneficios en la rendición de cuentas, análisis, fortalecimiento e impulso de la transparencia, así como el combate a la corrupción y prácticas ilícitas. También establece las normas y lineamientos en los cuales los tres órdenes de gobierno mexicano, federal, estatal y municipal, deberán apegarse en la utilización de esquemas contables modernos y armonizados que propicien el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información y que incluyan la correcta descripción del patrimonio con el fin de facilitar la fiscalización, consolidación, administración financiera y la generación de cuentas públicas compatibles. Su finalidad es establecer los criterios generales de la contabilidad gubernamental y estandarizar la emisión de información financiera de los entes públicos. Con base en el artículo 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Veracruzano de Armonización Contable, se entenderá por armonización contable a la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional con la finalidad de realizar un diagnóstico y análisis que permita la reclasificación, homologación y consolidación a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que rigen a los entes públicos. Uno de los principales beneficios de la armonización es la posibilidad de lograr la transparencia en la información financiera gubernamental y con esto consolidar la confianza de los ciudadanos en el manejo de la hacienda pública, contando con elementos de medición y rendición de cuentas comparables y consistentes. En el artículo 73, fracción 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. En ese sentido, el Congreso aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental que rige en la materia a los tres órdenes de gobierno y crea el Consejo Nacional de Armonización Contable, que en su artículo 1 establece que esta es de observancia obligatoria para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y los órganos autónomos federales y estatales. En la página de internet www.conac.gov.mx/es/CONAC/normatividad-vigente podrán localizar toda la información respecto a la normatividad en materia de contabilidad gubernamental, el marco conceptual, postulados básicos de contabilidad gubernamental y manuales de contabilidad. La Ley General de Contabilidad Gubernamental asigna al Consejo Nacional de Armonización Contable el carácter de órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y lo faculta para la emisión de normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. Dispone también que cada entidad federativa establecerá un Consejo de Armonización Contable, los cuales auxiliarán al Consejo Nacional,
por lo que el Estado de Veracruz, para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha ley y a las reglas de operación emitidas por este, creó el Consejo Veracruzano de Armonización Contable, conocido como COVAC, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley número 642, que tiene por objeto regular la integración, organización, funcionamiento y atribuciones de COVAC, como instancia auxiliar del Consejo Nacional de Armonización Contable ante los entes públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El CONAC es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, y está integrado por un presidente que es el secretario de Hacienda y Crédito Público, vocales, que son los subsecretarios de Egresos, Ingresos y de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el tesorero de la Federación, el titular de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un representante de la Secretaría de la Función Pública, 4 gobernadores de las entidades federativas, 2 representantes de los ayuntamientos y un secretario técnico, quien tendrá derecho a voz pero no a voto. Asimismo, se podrá invitar al titular de la Auditoría Superior de la Federación. Algunas de sus facultades establecidas en el artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental son emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, los elementos mínimos que debe contener los manuales de contabilidad gubernamental, junto con los reclasificadores de catálogos de cuentas, para el caso de los correspondientes al sector paraestatal, así como las normas contables y de emisión de información financiera, generales y específicas que hayan sido formuladas y propuestas por el secretario técnico. Formular los requerimientos de información adicionales y los convertidores de las cuentas contables y complementarias, los lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos, las reglas de operación del Consejo, del Comité y de los consejos de armonización contable de las entidades federativas, su programa anual de trabajo, el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario. Nombrar a los representantes de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que integren el Consejo y el Comité. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario técnico y las disposiciones para el registro contable de los esquemas de deuda pública. Realizar también los ajustes a los plazos para la armonización progresiva del sistema, entre otros. El Consejo Veracruzano de Armonización Contable, o COVAC, es la instancia auxiliar y administrativa del Estado de Veracruz y responsable en el orden jurídico local de la interpretación y ejecución de las determinaciones emanadas del CONAC, así como de vigilar el cumplimiento de los deberes de cada uno de los entes públicos en materia de contabilidad gubernamental. Son atribuciones del Consejo, además de las establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por el CONAC, aprobar y publicar las disposiciones específicas para dar cumplimiento a las normas contables y los lineamientos para la generación de información que emita el Consejo Nacional para su implementación. Requerir información para evaluar las actividades de los entes públicos en materia de contabilidad gubernamental. Brindar asesoría a los entes públicos para dar cumplimiento a las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que emita el Consejo Nacional. Remitir las consultas de los entes públicos para su despacho al secretario técnico del Consejo Nacional. Establecer grupos de trabajo. Aprobar su calendario de sesiones ordinarias. Interpretar y adaptar en el orden jurídico local las determinaciones del Consejo Nacional. Emitir determinaciones obligatorias para los entes públicos. Emitir, en materia de armonización contable, recomendaciones a los entes públicos y dar seguimiento a las mismas. Determinar cada 2 años el número de municipios que integrarán el Consejo y notificar al ayuntamiento respectivo la resolución del Consejo, entre otras. El COVAC se deposita en un órgano colegiado, el cual está integrado por un presidente que será el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, vocales, que serán los titulares de la Contraloría General del Estado, ORFIs,
Subsecretaría de Egresos de Cefiplán, INVEDEM, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Congreso del Estado, OPLE, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Tribunal Electoral de Veracruz, Fiscalía General del Estado, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz. 5 presidentes municipales de los ayuntamientos con más de 70,000 habitantes, el rector de la Universidad Veracruzana, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación como asesor y el titular de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación como secretario técnico. Conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el artículo 44, los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la ley determina. De acuerdo al artículo 51, la información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de estos, al menos trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de Internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponde, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que le sean aplicables, y en su caso, de los criterios que emita el CONAC. La difusión de la información vía Internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea el caso. Para emitir información financiera, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es necesario el uso de un sistema de contabilidad gubernamental, el cual debe estar conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos comunes, destinados a captar, evaluar, registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar las transacciones, transformaciones y eventos que derivados de la actividad económica modifican la situación económica, financiera y patrimonial del ente público. Los principales objetivos del sistema es facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna, confiable, tendiente a optimizar el manejo de los recursos públicos. Emitir, integrar y consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas las operaciones de la administración pública. Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, orientando al cumplimiento de los fines y objetivos del ente público. Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias, propiciando con ello el registro único, simultáneo y homogéneo. Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas y entre otros beneficios. ¿Qué es el sistema de evaluaciones de la armonización contable? Como antecedente del sistema de evaluaciones de la armonización contable, o CEVAC, se tiene la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entró en vigor en el año 2009, estableciendo diversas obligaciones y plazos para los entes públicos. Sin embargo, en esta ley y en los documentos emitidos por el CONAC no se establecía una metodología para medir y evaluar los avances de la implementación de la armonización contable. Es por ello que en el año 2013 se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, con el objetivo de establecer las acciones de colaboración conforme a las cuales las partes consolidarán el fortalecimiento de las actividades de control, vigilancia, fiscalización, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los entes públicos en materia de armonización contable. Adicionalmente, en marzo de 2017 se celebró un convenio entre la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC, y CONAC,
a través del cual se faculta a la asociación para generar una plataforma informática que permita evaluar trimestralmente los avances en materia de armonización contable. Es así como se crea el CEVAC. De acuerdo con el artículo 18 de las reglas de operación de los consejos de armonización contable, el CEVAC se puso a disposición de las entidades federativas, entidades fiscalizadoras superiores locales y entes públicos. Esta herramienta tecnológica permite dar seguimiento a las obligaciones que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como son la generación de información financiera, la difusión de estados financieros e informes de manera periódica, con base en el marco de referencia determinado por la Auditoría Superior de la Federación, la cual comprende los siguientes apartados: registros contables, registros presupuestales, registros administrativos, transparencia, cuenta pública. Para el ejercicio 2019, el universo de entes públicos obligados a cumplir con el proceso de evaluación fue de 291. Como resultado general de la evaluación, la calificación general promedio para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el ejercicio 2019 fue de 72.39%, obteniendo un grado de cumplimiento medio. Para dar cumplimiento al seguimiento de los avances en materia de armonización contable correspondientes al ejercicio 2021, la Auditoría Superior de la Federación programó para junio 2022 la Evaluación Única 2021, la cual considerará la información del cuarto trimestre 2021. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las leyes equivalentes de las entidades federativas y las demás disposiciones aplicables en términos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las Constituciones de los Estados.